Coinbase tiene un plan secreto para lanzar a la luna un nuevo token, una nueva meme coin. Y efectivamente en este vídeo vamos a entrar más en detalle sobre lo que es la blockchain de Base y por qué realmente le estoy viendo tanto potencial. Hemos visto cómo Solana ha acaparado la atención a lo largo de estos últimos meses, pero siempre estoy intentando buscar nuevas narrativas y sobre todo arriesgar, porque el que no arriesga hoy en día no gana. Y hay muchas personas que se han estancado aún diciendo, no, yo no invierto en meme coins porque no son proyectos serios. Y realmente tener este pensamiento es absurdo, porque no te va a hacer ganar dinero ir de listo ahora mismo. Tienes que ser el más espabilado y punto. Y si ahora mismo el dinero, o mejor dicho, la atención está en las meme coins, tienes que surfear las meme coins. Yo no soy ningún mercenario de ningún ecosistema. El día de mañana, cuando las meme coins dejen de funcionar, seré el primero en cambiar la narrativa y el contenido del canal, porque al final estamos surfeando una ola. Estamos en bullrun y hay que saber identificar hacia dónde va el dinero. Y hemos visto que Solana ha estado acaparando la atención desde hace muchísimo tiempo, pero creo que es importante intentar buscar o ser un poco visionario para ver la próxima blockchain que también pueda explotar y dar buenos resultados. Entonces, como estás viendo ahora mismo en pantalla, tenemos este gráfico que al final nos está indicando de alguna forma dónde nos podemos ubicar cuando nos ponemos a hablar de la blockchain de Base. Y mucha gente dirá, no, pero yo la conozco. Sí, tú la conoces porque estás en criptos, pero a nivel global mucha gente conoce lo que es Coinbase, pero no conocen lo que es la blockchain de Coinbase, que es Base. Entonces, cuando estamos hablando de nuevas narrativas, al final siempre mucha gente te va a tachar de que te estás tirando un triple, de que no tienes ni idea, de que esto no va a funcionar. Y es normal porque estamos en esa etapa donde prácticamente no tienes el apoyo de nadie porque eres un visionario, eres una persona que está innovando y al final nadie comparte tu punto de vista porque no se ha validado con el resto de personas. Yo muchas veces no necesito la validación de otras personas para confiar en mi hipótesis. Mi hipótesis es X y si funciona genial y si no, no pasa nada. Es decir, vivo también de esto, de intentar anticiparme al resto de personas y tiene sus pros y tiene sus contras, porque cuando aciertas ganas mucho dinero, pero cuando pierdes también pierdes mucho dinero. Entonces, como os comentaba, en la blockchain de Base creo que estamos en early adopters, por lo que queda muchísimo recorrido por delante. Tú ahora mismo te pones a hablar con cualquier retail y le comentas una meme coin de Base y no se va a enterar de nada, y si le comentas lo que es Base tampoco se va a enterar de nada, por lo que eso es un punto positivo porque estamos delante de toda esa ola de personas que tarde o temprano acabarán comprando nuestros tokens. Porque lo que hay que hacer es intentar posicionarse para comprar Pepe antes de que salga en todos los exchanges. O como también haber comprado Shiba Inu antes de que saliese en todos y cada uno de los exchanges centralizados. Entonces, si somos hábiles y también identificamos la oportunidad, obviamente con los riesgos que esto toma, porque eso significa que estamos entrando en una etapa muy temprana y que las probabilidades de perder dinero son muy altas, pero oye, si va bien, también ganaremos bastante dinero, hay que ser realistas. Entonces, no hay prácticamente vídeos en YouTube sobre lo que sería la blockchain de Base, o sea, no hay prácticamente vídeos y los pocos vídeos que hay son muy antiguos. Son muy antiguos, por lo que estoy viendo es que al menos en el mercado hispanohablante no se está hablando de Base. Sí que lo buscas a lo mejor en inglés y acabas encontrando muchos más vídeos, pero no tiene nada que ver con los vídeos de Solana, de la red de Ethereum, de Bitcoin, para nada. Entonces, esto es un punto muy positivo porque significa que por ahora no está entrando el retail y tampoco no hay mucho interés. Pero claro, creo que hay un pequeño desajuste porque no hay interés en lo que sería YouTube, es decir, no hay atención, pero luego te pones a revisar la blockchain, las métricas que analizaremos en este vídeo y te das cuenta que realmente sí que hay interés, o sea, hay mucho volumen, está creciendo y Base se está empezando a posicionar como una de las blockchains con más atención actualmente y seguramente en un futuro, porque al final quien está detrás es Coinbase y detrás de Coinbase está Estados Unidos. Realmente les va a interesar de que la blockchain funcione, de que pueda acaparar toda la atención de todos los retails, pero para ello tienen una estrategia que os comentaré más a continuación. Entonces, como os comentaba, dentro de CoinMarketCap y dentro de las meme coins, casi cualquier retail o cualquier persona que ha entrado en el anterior bullrun, pues compró Shiba Inu. Shiba Inu fue por excelencia la criptomoneda
que realmente lo reventó más. Incluso te diría que Dogecoin, porque Dogecoin mucha gente ya lo conoce, pero es un token muy OG. Pero sí que es cierto que Shiba Inu fue una locura. Hay mucha gente que ganó muchísimo dinero, pero porque entraron mucho antes del resto de personas. Entonces, el objetivo de las meme coins de Base es hacer exactamente lo mismo, intentar anticiparnos a todos los retails que van a entrar en un futuro. Entonces, hemos visto otros meme coins como Dog with Hat, hemos visto también Floki, hemos visto Bonk. Son meme coins que están aquí arriba, realmente no han impactado tanto, por ejemplo, como Pepe, y mucho menos tampoco se han consolidado. Es decir, están aquí arriba, están muy bien, pero tampoco creo que sean tokens que vayan a perdurar con el paso del tiempo. A lo mejor Bonk podría llegar a rescatarse, pero creo que ahora mismo las que están mandando más son Dogecoin, Shiba Inu y Pepe. Tenemos aquí la de WIF que se ha colado, que ya veremos hasta dónde llega la broma, pero oye, chapó también por la gente que ha ganado dinero, porque si hay que invertir en meme coins para ganar dinero, se hace y punto. No te tienes que casar con ninguna narrativa porque si no acabas perdiendo dinero y lo peor de todo es que acabas perdiendo tiempo, que el tiempo nunca lo puedes recuperar. Entonces, lo que os comentaba es que realmente lo que me está faltando ahora mismo aquí en esta lista de tokens con más market cap son tokens de la blockchain de Base. Hablaremos más en detalle cuáles son los que realmente pueden tener un mejor desempeño y también os comentaré cuál de ellos yo he comprado para ser totalmente honesto con vosotros. La cuestión también es explicar que hay una tesis que tiene algo de sentido, pero tampoco no tiene por qué cumplirse, y es que en el anterior bullrun la blockchain que mejor funcionó fue la Binance Smart Chain, que actualmente se llama BNB Chain, que al final es de Binance y se lanzó en septiembre de 2020. Si en el anterior bullrun la reventó una blockchain de un exchange centralizado, ¿por qué en este bullrun que viene no podríamos ver que la blockchain que revienta, en vez de ser la de Binance, que sea la de Coinbase? Porque al final son de los exchanges más OGs, con mejor reputación de todo el mundo, y creo que tendría bastante sentido de que la blockchain de Coinbase pudiera posicionarse muy bien dentro de todas las blockchains con más volumen, con más transacciones, con mejores condiciones para todos sus usuarios y sobre todo con mejores protocolos. Si esto se acaba cumpliendo, significa que al día de hoy nos habremos posicionado muy bien para ver qué pasa en la blockchain, porque ahora mismo, pues si realmente acabamos el bullrun y Base se ha consolidado, probablemente se puede hacer muchísimo dinero. Estamos hablando de cantidades importantes de dinero porque es un ecosistema que aún está muy verde. Pensad que ahora mismo Base, la blockchain, no tiene ni token de gobernanza. Tú te pones ahora mismo a mirar todas las blockchains principales y Binance Smart Chain tiene BNB. O sea, BNB Chain tiene BNB de token. Luego Solana tiene Sol. Si hablamos de Ripple, tiene XRP. Si hablamos de Cardano, tiene ADA. Pero aquí no tenemos la blockchain de Base. Es decir, está operativa, es una Layer 2 de Ethereum, una capa 2, pero no está con token de gobernanza. Entonces, cuando realmente lo saquen, probablemente vayan a hacer un airdrop masivo, creo yo, y eso al final también acaparará mucho la atención de los inversores porque la gente dirá, ostras, el token de Base, y cuando ves el token de Base empiezas a investigar lo que hay detrás de ese token. Por eso Solana hemos visto que ha explotado, pero ¿qué es lo que más ha explotado? Los tokens de la blockchain de Solana. Y al final es una publicidad gratis porque toda la gente que compra Bitcoin siempre está viendo Solana, 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 Solana. Cuando vean aquí el token de Base, significará mucho para el ecosistema. Ya te aseguro yo que no te digo ahora mismo que lo vayan a sacar en 1 o 2 semanas, ni en 1 mes o 2 meses, pero tengo una alta convicción de que Coinbase sí que acabará sacando un token porque al final es un beneficio para ellos que es mucho dinero y ese dinero significa más recursos para poder ampliar la blockchain, ampliar el ecosistema y crear mejores incentivos para que la gente desarrolle en su propia blockchain. Entonces vayamos a por el Secret Master Plan de Coinbase, que al final estaba dividido en 4 fases y lo escribió ni más ni menos que Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase, el 7 de septiembre de 2016, es decir, hace muchísimo tiempo. Entonces las fases que él comentaba dentro de este plan secreto, que al final es simplemente pues la narrativa o el hilo conductor de las criptomonedas, era primero la creación de protocolos, luego infraestructura, luego interfaz de usuario para que todo sea mucho más amigable y finalmente las aplicaciones descentralizadas, que en este caso está diciendo de que el alcance de estos milestones, es decir, de estos objetivos, pues significaría que la última fase que ahora mismo se considera que estamos sería 1 billón de personas, por lo que al final son muchos usuarios que Coinbase puede llegar a conseguir con sus aplicaciones descentralizadas. Y la forma de realmente
conseguir todos los retails o hacer una adopción masiva, creo que tiene bastante sentido de que tenga mucho que ver con las meme coins, porque el retail realmente no va a comprar Bitcoin, no va a comprar Ethereum, pero a lo mejor te compra Shiba Inu, te compra Bonk, te compra Floki, Pepe. ¿Por qué no debería comprar alguna meme coin de Base cuando se encuentre literalmente en el top 5, top 6 de criptomonedas con más capitalización del mercado en todo el mundo? Creo que es algo bastante posible y creo que el hecho de que ahora mismo no exista es como que me peta la cabeza pensando, ostras, es algo tan obvio que a veces empiezo a dudar si realmente lo que estoy pensando a lo mejor no tiene tanto sentido, pero dándole vueltas y preparando este vídeo me he dado cuenta de que realmente hay un gap, hay un espacio en el mercado que se puede aprovechar, porque toda la gente de Estados Unidos, todas las personas, cuando sepan que Coinbase tiene una blockchain, que esa blockchain tiene un token y que está lleno de tokens de memes, al final la gente le va a meter dinero ahí. Y esto es la adopción masiva de las aplicaciones descentralizadas para poder realmente llegar a ese billón de personas. Que al final, obviamente, la fase 4 con aplicaciones descentralizadas no dejan de ser aplicaciones que son de préstamos, también de financiación, de inversión, de identidades, de envíos y también de pagos. Pero para que el retail utilice todo esto que hemos comentado, necesitamos que entren en las criptomonedas. ¿Cómo lo hacen? Con las meme coins. Y aparte van a perder dinero, por lo que les va genial para que se introduzcan y se descarguen la aplicación de Coinbase, la wallet de Coinbase, estén en el ecosistema con sus datos, con sus KYCs, y nosotros, que habremos sido los más listos de la clase, nos veremos beneficiados de todos estos movimientos, porque la gran mayoría de tokens que ahora mismo se ubican dentro de la blockchain de Base no están en exchanges centralizados. O sea, los más importantes sí que están en algunos exchanges centralizados, pero por ejemplo BRED, que es el token principal de la blockchain de Base, no está ni en Coinbase. Se están guardando el as debajo de la manga para algún día listar BRED dentro de Coinbase. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sé. O a lo mejor están esperando la salida de su token de gobernanza para finalmente listar BRED dentro de Coinbase. No lo sabemos, pero por eso estamos especulando, por eso estamos siendo visionarios, porque nos interesa saber qué puede ocurrir en el futuro y cómo podemos sacar tajada de todo esto. Al final, esta información es gratuita, todo el mundo la tiene. Lo que tienes que hacer simplemente es hacer como un detective. Imagínate la pared de corcho y tú con unos hilos atando clavos. Eso es lo que tú tienes que hacer para realmente ganar dinero. No tienes que ser el mejor trader ni el mejor analista on-chain. Simplemente intenta entender la información. Utiliza la lógica, que tantas veces lo he repetido en los vídeos. Que por cierto, si aún no me sigues en Instagram, sígueme, y también en Telegram, que tienes los enlaces aquí abajo en la descripción. Sigamos. Para seguir con la información de este vídeo, os quería también enseñar este tweet que encontré hace un tiempo, donde Jero, que básicamente es uno de los tuiteros más conocidos de Twitter, comentaba lo siguiente, y es: imaginaros pensar de que Coinbase, ¿por qué no tendría que enviar a todo el mundo dentro de la blockchain de Base? Especialmente gatos lindos. ¿Y por qué gatos lindos? Porque Brian Armstrong, que es el CEO de la compañía, tiene dos gatitos que al final pues tienen bastante que ver con este tweet. Y claro, pues cuando tiene dos gatitos hay personas que han creado dos meme coins con los nombres de los dos gatos. Y claro, este tweet no tiene mucho que ver, pero al final, si ves que en los comentarios estamos viendo cómo Coinbase responde a un tweet que prácticamente no tiene interacción, es una maldita salvajada, y realmente lo que está poniendo es especially. Cuando dice especially se refiere a los cute cats, por lo que de alguna forma Coinbase sí que está siguiendo esa narrativa de que las meme coins van a ser una entrada de adopción masiva para la blockchain de Base y que al final todos estos van a ser usuarios de Coinbase. Es una forma de captar usuarios para su ecosistema, para su exchange, para su blockchain, para generar fees. O sea, al final el mundo lo mueve el dinero y la gente es muy cruel y la gente hace cosas muy raras a veces para ganar dinero. Pues os podéis hacer una idea de que los tiros van por ahí. Y también os quería comentar de que prácticamente no hay tutoriales, no hay vídeos del ecosistema de Base. Al menos en español. En inglés ya empieza a haber bastante cosa, pero en español no hay nada, por lo que si queréis comprar tokens en Base, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de mi gran fantástico Lucas, que desde aquí te mando un abrazo. Tendréis el enlace en la descripción para que podáis ver cómo comprar tokens en la red de Base y posicionaros. Esto no significa que te esté obligando a que compres, te estoy informando simplemente para que si tú en el futuro lo deseas hacer, que lo hagas de la forma correcta y no pierdas los fondos por el camino. Sigamos con más información, porque Twitter realmente, ya os digo yo, que es una de las aplicaciones más interesantes, me tenéis que seguir, pero porque este tweet resume un poco lo que era mi perspectiva en el mercado hace unos meses, o por no decir ya casi más de un año, que era lo siguiente:
La calidad, el pensamiento a largo plazo y la creatividad de los memes en Base son bastante increíbles. Al principio era bastante escéptico, pero he cambiado de opinión. Los memes son movimientos culturales y jugarán un papel enorme en nuestro futuro en cadena. Los memes basados están basados. ¿Esto qué significa realmente? Pues porque siempre hemos pensado de que hay que invertir en proyectos donde tienen oficinas, tienen un equipo doxeado, donde están aportando valor, pero al final me doy cuenta de que simplemente es una competición entre fondos de inversión para ganar dinero y los fondos de inversión nos incitan a que compremos sus tokens que ellos han comprado en rondas mucho más previas de inversión para que luego ellos puedan vender, porque para que ellos ganen dinero tiene que entrar mucho dinero del retail. Entonces a la gente le interesa que compren tokens más institucionales que los fondos de inversión están invirtiendo. Pero las meme coins al final es el dinero del pueblo, es decir, estamos creando comunidades. Y yo lo que quiero es anticiparme a todos los retails que este pensamiento lo van a entender de aquí 2 o 3 años. Y si lo haces, vas a estar en la curva del inicio, vas a estar de los early adapters, por decir, prácticamente en esta zona de aquí. No me interesa estar ya en la mitad del camino porque al final aquí voy a pelear. Si gano un poco, pierdo poco, pero aquí se puede ganar muchísimo. Y aquí vas a perder muchísimo. Pero aquí en el medio es el limbo, no me interesa. Yo lo que quiero es arriesgar. Por lo que si bajas el IQ y no te crees tan chulo por intentar decir, no, es que yo invierto en proyectos serios, pues a lo mejor empiezas a ganar dinero de verdad. Obviamente hay mucho más riesgo, pero creo que es beneficioso y más en el contexto actual donde estamos en un mercado alcista y donde tienes que identificar dónde está la atención. Si el día de mañana las meme coins mueren y dejan de hablarse, yo voy a pivotar de contenido porque al final tengo que estar en la ola. No te puedes casar con una tendencia, porque las tendencias se llaman tendencias porque van pivotando. Es una ola. Entonces, como os comentaba, el mercado cripto también funciona por líderes y CZ, que era el ex CEO de Binance, fue liderando el mercado durante muchísimo tiempo y fue una de las caras más conocidas de todo el ecosistema cripto y esto le benefició a Binance. Entonces, ahora mismo la persona con más reputación o con más following dentro de Twitter es ni más ni menos que Brian Armstrong, por lo que de alguna forma esto también les da caché, ¿no?, a Coinbase de tener un CEO que realmente tiene bastante reputación, que tiene 2 gatitos y esos 2 gatitos son tokens que a continuación os voy a comentar y que no lo están haciendo del todo mal y por eso tiene sentido de que le echemos un vistazo y no los dejemos pasar por alto, porque chicos, os repito, hay que bajar el IQ. No te pienses más listo que nadie, piensa como el retail que entre en Coinbase, porque a Base y Coinbase le va a interesar, va a estar diciendo gatitos, perros, meme coins y tú lo que vas a hacer es ganar dinero a costa de que ellos van a entrar después de ti, porque tú cuando ellos vayan comprando, tú tendrás que ir vendiendo, no te tienes que casar con estos tokens el resto de tu vida. Tienes que hacer un por 3, un por 5, un por 20, un por 50 y te piras, porque si no te piras, ¿qué va a pasar? Que vas a ser un early adapter pero bastante tontito porque te has quedado justamente en esta zona de aquí. Por lo que habrás ganado lo habrás perdido en toda esta caída. Datos a destacar, y es que después de la actualización de Dencun de Ethereum, las fees, tanto para Ethereum como Layer 1 como las Layer 2, que podrían ser Arbitrum, Optimism y también Base, se vieron afectadas. Pero ¿cuál es realmente la que tiene mejores condiciones? Pues ni más ni menos que Base. Y esto al final el retail es tan simple como decir, ostras, ¿yo dónde voy a comprar un token? En la blockchain más barata. En la blockchain más barata. Y si luego dicen, ostras, es que Base encima está respaldada por Coinbase, ostras, voy a meterle dinero aquí, porque mucha gente le metía dinero a la BNB Chain, que ahora mismo se llama así, antes se llama Binance Smart Chain, porque era de Binance y la gente le transmitía confianza. Entonces, ¿por qué el retail no va a pensar de literalmente utilizar Coinbase? Es así de simple, o sea, estoy haciendo un ejercicio durante todo este vídeo para que intentéis de alguna forma pensar como yo estoy pensando, porque creo que realmente tenemos un edge, tenemos una ventaja en el mercado que si la aprovechamos se puede hacer mucho dinero, pero también os anticipo, hay mucho riesgo porque ahora mismo nadie está hablando de esto y podría ser que perfectamente en los próximos meses nadie estuviese hablando de esto, pero quiero lanzaros esta oportunidad para que le hagáis seguimiento y si realmente al final acaba cuajando y veis que se está cumpliendo la expectativa, pues ya podéis ir entrando, pero de momento máxima cautela. De hecho, no me estoy inventando los números, te vas a DeFi Llama y te das cuenta de que el TVL, que sería el Total Value Lock, se ha estado manteniendo durante muchísimo tiempo y luego hemos visto esta explosión prácticamente desde marzo. ¿Por qué? Pues porque está empezando a tener atención. Y estos son los gráficos que te tienes que fijar, no los vídeos de YouTube de si te habla un youtuber o no. O sea, te fijas en la realidad de lo que está sucediendo y aquí tienes la información on-chain que realmente te va a hacer ganar dinero y sobre todo el volumen. Mirad el volumen que ahora mismo está teniendo la blockchain de Base. Es una locura. Y para los más degen, para la gente que quiera arriesgar más, simplemente os digo de que en este caso Base tiene una Layer 3 que es ni más ni menos que degen.
Yo aquí he entrado, no os he querido hablar más a fondo porque para mí es bastante precipitado, me he posicionado con algunos tokens y si finalmente acaban funcionando un poco y veo que la narrativa se acaba validando, entonces os hablo más. Pero si veis, ya es bastante arriesgado. Imaginaros Degen. Yo creo que es lo más Degen que podría existir, invertir en una blockchain que es solamente de memes y encima se llama Degen. Manda cojones. Entonces, para ir ya tirando hacia la parte final del vídeo, os quería comentar lo siguiente, y es que Matt Fury es el creador de Pepe, que al final creo que es una serie de dibujos animados donde hay diferentes personajes. Pepe, que es uno de los principales, es la rana de color verde, pero luego también tenemos otro personaje que es ni más ni menos que Brett. Y Brett, al ser pues básicamente un token también inspirado con el mismo creador de Pepe y ahora mismo estando en la blockchain de Base, que al final Base es azul y Brett es azul, pues conectando simplemente estos inputs, lo que está generando es que el token de Brett no pare de subir. De hecho, Lucas, desde que entró, ¿vale? Que es el amigo que os he dejado su enlace en la descripción, creo que llega ya un por 6, porque realmente él es bastante bueno identificando nuevas narrativas y realmente el chivatazo de Base me lo hizo él. Por lo que, de alguna forma, obviamente esto es muy volátil, chicos. O sea, estamos hablando de que hay correcciones de un 55%, de un 66%, ahora mismo hemos vivido una del 33%, pero estamos delante de un market cap bastante pequeño y esto perfectamente puede hacerse un por 10 si realmente acaba cuajando la narrativa, ¿vale? Obviamente para mí esta es la menos arriesgada porque es la principal, la de Brett, y luego también tenemos diferentes a las cuales yo no he invertido, yo solamente he invertido en la de Brett, y luego también tenemos la de Brad, que en este caso sería el hijo de Brett, para que veáis un poco la película de cómo se está funcionando todo el ecosistema. Al final son las meme coins que posiblemente en un futuro puedan cuajar o no puedan cuajar, pero os las quería presentar. Y los market caps son muy pero que muy pequeños. Esta prácticamente no llega ni a medio millón de market cap. Y luego también tenemos Toshi y también tenemos en este caso Moshi. Toshi realmente es la que está cuajando un poquitín mejor, sobre todo porque al final Toshi es de color azul. O sea, no hagáis más preguntas, o sea, tenéis que bajar el IQ porque el retail va a ver estas meme coins en la red de Base y dirá, ostras, puedo comprarlo desde Coinbase, voy a comprar estas porque sí, porque el Toshi es el gato de no sé qué, o porque es un gato y punto. Si es que la gente al final no le da tantas vueltas, la gente quiere invertir en monedas de gatos o de perros porque saben que van a funcionar, y de hecho ya habéis visto el tweet, en este caso de Coinbase, donde decía, especially cute cats. ¿Por qué? Pues porque los gatos del CEO de Coinbase se llaman así, entonces les interesa que Toshi pueda tener un buen desempeño, y los gráficos están como están, es decir, son gráficos muy arriesgados porque al final son narrativas que pueden ir muy bien o pueden ir muy mal, pero si van bien, al final habrás entrado en unos market caps bastante buenos, y eso al final es donde puedes hacer dinero. Aquí puedes hacer dinero, no puedes hacer dinero en un proyecto que ya está en la posición 200 de market cap, 300 de market cap. Tienes que buscar proyectos que realmente puedan tener un poquito más de potencial, de hacerse un por 10, un por 15, un por 20, pero sobre todo hacerlo con sentido, no invertir en una meme coin por invertir, sino invertir porque realmente le has encontrado un sentido a lo que sería esta narrativa. Y os recuerdo, chicos, que hacer este tipo de inversiones, yo que llevo más de 7 años en criptos, no significa gamblear. Y la gente que pueda de alguna forma acusar a que esto significa gamblear, seguramente esa persona nunca ha sido rentable y no será rentable porque no tiene ese pensamiento crítico y sobre todo de adaptarte al mercado. Yo era el primero que no hubiese hecho esto en mi vida y mucho menos hablarlo en YouTube. Pero cuando empiezas a ver que el mercado funciona por tendencias y utilizando la lógica, creo que ahí es donde realmente se puede hacer el dinero de verdad, donde están esas oportunidades de hacer un por 50, de hacer un por 100, no invirtiendo en lo que está ahí arriba porque simplemente vas a servir como exit liquidity de los fondos de inversión. Y como os comentaba, Brett, que es la meme coin principal de la blockchain de Base, de Coinbase, no está ni en Coinbase, es decir, se están guardando bastantes balas para, yo creo, hacer unos listados en un futuro. Están esperando post-halving para a lo mejor listar todos estos tokens para que todos los retails de Estados Unidos y de todo el mundo acaben comprando estos tokens dentro de su plataforma. Pero creo que ahora mismo no es el momento, creo que están esperando, no sé por qué, seguramente tendrán sus motivos, pero el hecho de que no estén ahora mismo en los exchanges centralizados más importantes, como podría ser Binance o podría ser Coinbase, para mí esto es una señal de que estamos posicionados muy pero que muy bien. Y solamente que veamos el crecimiento orgánico del proyecto de Brett, te das cuenta que prácticamente está ganando
una base de seguidores bastante estable, y eso al final significa de que realmente hay atención, significa que hay nuevos holders y significa que esto es un proyecto que se puede mantener a largo plazo. Es decir, estamos hablando de la blockchain con más potencial en un futuro, que aún no ha sacado el token de gobernanza y que aún no tenemos un meme coin que esté compitiendo con Pepe, con Shiba Inu, y lo podría hacer perfectamente. Así que bueno, chicos, esto sería todo por hoy en este vídeo sobre la blockchain de Base, sobre el potencial de las meme coins y el motivo de por qué tienen potencial. Pero obviamente esto es una jugada muy pero que muy arriesgada. No he metido prácticamente nada del total de mi portafolio dentro de Bread, pero creo que al final también hay que arriesgar y sobre todo hay que ser visionario. Y también os digo, voy a fallar más de las que voy a acertar, pero lo importante es que de las pérdidas y de las ganancias, sumándolas, acabes ganando dinero. De 10 operaciones puedes fallar 9 y ganar más dinero que una persona que de 10 esté ganando 9. Porque al final es el resultado final de todas ellas. También te quiero animar a que hagas tu propia investigación, que mires en Twitter, que mires en YouTube, que mires en foros, en Discord, en Telegram, donde haga falta, porque cuanto más información tengas, más clara tendrás tu visión, porque lo que tienes que tener hoy en día es convicción. ¿Por qué la gente tiene tantas criptomonedas en su portafolio? Porque no confían en las que tienen. Cuando tú confías en una, vas a hacer un cambio más importante en tu vida. Pero cuando tienes 50, no vas a hacer absolutamente nada, porque por mucho que te hagas unas X en alguna de ellas, no vas a conseguir dejar de trabajar. Y como os digo, hay mucha especulación sobre un posible airdrop del token de Base, por lo que esto es uno de los puntos más importantes a considerar, de que si en un futuro acaba cuajando esta narrativa, posiblemente sea porque al final se lanzó este token. Igualmente haremos seguimiento de todo esto en los próximos meses. Espero que podamos celebrarlo juntos y que esto haya sido un gran acierto, y si no, seguiremos intentándolo para traer el mejor contenido dentro de YouTube. Un saludito y nos vemos, chicos. Chao, chao.